el excesivo tránsito desesperado de patrullas, ambulancias y todo eso. Entonces automáticamente no se te quita y nunca se te olvida lo reportero, ¿no? 25 años trabajando en radio, pues te da esa suspicacia, ¿no? Entonces algo no está bien, algo está pasando, entonces hay que ponerle los focos rojos. Es cuando precisamente traía un bochito blanco yo en aquel entonces y me voy siguiendo las patrullas. En este caso el instinto nos llevó a mí y a dos de mis compañeros de ese trabajo donde estábamos desarrollando, llegaron cuando ya estaba el caos completo. Yo hubiera podido decirte, bueno, puede ser una gasolinera, ¿sí? Puede ser un supermercado, está por ahí un súper, está una gasolinera, pero la verdad nunca me imaginé llegar y ver una escena tan fuerte. Te digo, en mis facetas durante mis 40 años de vida, me han tocado hacer muchas cosas, entre ellas soy paramédico, técnico, embalsamador. Entonces he visto me ha tocado pues, en el área de noticias donde siempre me he desarrollado, me ha tocado ver casos fuertes, pero nunca se puede comparar, nunca olvidar eso, nunca se puede comparar con el llanto de un niño, con el aroma de la piel quemada, con aquel caos que existía en ese momento. Nos estacionamos ahí en la gasolinera el Gallo creo que es la gasolinera El Gallo. Ya de ahí tuvimos que caminar, correr hacia el lugar. ¿Con qué intención? De ver qué es lo que estaba pasando y en qué podíamos ayudar, porque era un caos. Gente llorando, gente desesperada, gente que por la magnitud, repito, de esta tragedia, sí hubo gente que no soportó esa impresión, ¿no? De ver tanto niño, tanto bebé en esas condiciones. Nos tratamos de no estorbar, nos pudimos llevar a algunos niños, 4 para ser exacto, al hospital. Sí, no me tocó entregarlos. Uno en mis piernas, yo manejaba el carro que agarramos de la policía. Atrás del carro había 3 las personas que andaban conmigo, con un niño cada quien y un elemento de la policía. No sé si municipal o estatal, pero iba un policía también con un niño. Llegamos con 4 niños, dejamos el carro ahí, nosotros entramos con los niños, los dejamos y hasta el trabajo que hicimos, que fue trasladar. ¿Qué pensaba cuando iba en la policía, cuando iba en el carro de la policía, con el niño en las piernas? Es una desesperación porque vas jugando contra el tiempo, ¿no? Con lesiones tan graves, quemaduras, que pues un niño, ¿no? Un niño es pesado. Mi objetivo era llegar y que llegara conmigo al primer hospital, a donde no sé. Entonces es cuando ya nos por el Vildoso la llegamos a lo que es la Casa de la Cultura. Lo más próximo era el CIMA, que ya había incluso unidades dándole el pase a los carros internacionales de la guardería de eso. Y a partir de ahí ya no hubo espacio. Fue verlo de cerca, sentirlo. Es más, yo creo que por semanas nos queda parte del aroma de esa piel quemada de los niños, de ese llanto, de ese dolor, de ese grito de los niños. Cómo en un instante Hermosillo se solidariza, sobre todo la gente que vive en la confluencia de la Y, de la Kiwiki, de todo ese sector de la ciudad. Cómo la solidaridad del hermosillense pues no deja que esta tragedia crezca. No supimos la magnitud hasta ya días después, horas después, cuando los hospitales estaban saturados, ¿no? Cuando los papás no hallaban a los niños, cuando Hermosillo era completamente un caos, cuando rebasa al gobierno municipal, rebasa tránsito, rebasa las instituciones de emergencia, como el caso de bomberos, protección civil. Vivíamos, yo creo, en una ciudad muy relajada en materia de reglamento. Creo que el caso de la guardería BC, que nunca debería haber pasado, es algo que a mí me queda muy claro. Es corrupción, es dejadez,
de parte de los gobiernos, es indolencia en aquel entonces por parte del gobierno de Eduardo Bush, que no actuó a través de la Protección Civil. De todas las imágenes que tiene guardadas en el video de la memoria de ese día, ¿cuál es el que más tiene latente? ¿Cuál es el que más lo persigue, por así decirlo? Hay una imagen cuando, pues es que oyes murmullos, oyes gritos, es un caos completamente. Una señora que estaba aferrada a una cuna, a un cunero médico blanco, con la colchoneta completamente quemada. Ella quería sacar a fuerzas de ahí a su hijo. Ella vio, o ella a lo mejor, esta mujer fue y lo dejó ahí al cunero. Pero ella quería a fuerza sacar al niña, no sé, de ese. Fue una situación muy difícil porque, pues, ¿qué dices, no? ¿Qué le dices a una mamá que pierde un bebé? Y más de esta manera, más de esta magnitud y esta tragedia tan fuerte que se dio en la nación. Es algo que te marca, algo que como reportero te sensibiliza un poquito más, y sí es algo muy fuerte. Fue muy fuerte Guardería ABC para nosotros. No estaba ejerciendo el periodismo, pero desde donde estábamos nosotros pudimos ayudar a mucha gente. Una niña, los otros 3 niños fallecieron. Una niña tiene secuelas muy fuertes. Ella sigue siendo atendida periódicamente. Tengo una amistad con la familia porque a raíz de eso se dan las cosas, y es cuando de nuevo vuelvo a la radio, ¿no? Que me toca cubrir la primera manifestación, esa manifestación grandísima, histórica, donde miles, no nada más de hermosillenses, de sonorenses, exprofesos vinieron de otros municipios a darle el respaldo a los padres, a los 49 papás de la Guardería ABC, porque no son 49, yo digo que son cientos de niños los que quedaron con esas secuelas. Y no nos dejen solo, porque la lucha apenas comienza. Si ellos le están apostando que se nos va a olvidar, que no sea así. Creen que después del 5 de julio todo se acabó, que se olviden, porque nosotros, los padres de familia y todo el pueblo, se va a encargar de estárselo recordando día con día, semana con semana, mes por mes, año por año. No se nos va a olvidar. Pueden apagar las luces, mas no nuestras voces. Esto marcó a Hermosillo, marcó a Sonora y marcó a esa generación de niños que a vuelta de 10, 15 años espero que busquen ellos respuestas de qué es lo que pasó realmente en la Guardería ABC. Ojalá ya en aquel entonces podamos tener la valentía para poder enfrentar a un Eduardo Bush, poder enfrentar a un mandatario en aquel entonces que era muy soberbio, una persona sumamente soberbia, que pues, prácticamente al ganarle la soberbia al gobierno, pues caes en la indolencia, y prácticamente no te importa lo que le suceda a la sociedad. Ahorita yo creo que te pudiera decir que tuvo mucho que desear el gobierno. No actuó a tiempo. Prácticamente yo creo que estamos viviendo lo mismo. El gobierno de Eduardo Bush, un gobierno intolerante, un gobierno que apático, un gobierno indolente, que no le dio la magnitud, no le dio esa magnitud a esta tragedia, y por ende todo su equipo de trabajo no hizo lo que debería hacer. Vamos a ver por qué se dice que sí cumplía con la normatividad, y si cumplía con la normatividad como se asegura, pues entonces es un problema sistémico, es un problema gravísimo el que tenemos. Ese 5, ese 6, ese 7, hasta el día 9, 10, por ahí es cuando ya hay orden, porque fíjate que
cosa rara, ¿no? El gobierno federal, así como lo que pasa con el río, ¿no? El gobierno federal retoma todo esto y pone orden, ¿no? Viene el gobierno federal a suplir el trabajo que no hizo el Estado porque no tenía la capacidad del gobierno del Estado en ese entonces para afrontar una situación de esta manera. Y no estamos preparados nosotros para una tragedia de esa magnitud, de ese tipo, de ese nivel. Tan es así que no hay hidrantes en los supermercados, por decirte nada más, una de las cosas. Sigue habiendo anomalías en las guarderías, tan es así que acaba, pues, hace el periodo pasado escolar, enseguida una gasolinera, una guardería, Colosio y Paseo Río Sonora. Entonces, volvemos a lo mismo, pues, la corrupción, la dejadez, el amiguismo, las influencias de los gobiernos, que a final de cuentas, cuando pasan ese tipo de tragedias, la ciudadanía es la que sufre. Pero si nosotros nos quedamos callados, si no elevamos la voz, si no decimos, si no denunciamos, creo que vamos a ser cómplices de este gobierno, ¿no? De un mal gobierno que está aplicando mal los reglamentos, tanto de protección civil, los reglamentos de uso de suelo, en fin, o sea, hay un sinfín de normatividades que se han dado, pues de ahí nace la ley ABC, que se le da regula más o menos los usos y las condiciones de las guarderías. Entonces se dio un paso muy importante en materia de prevención. No creo que lo dejen. Los papás de Manos Unidas y de Movimiento 5 de Junio son fuertes, son gentes que a 5 años no se han doblado. Mentiras de presidentes de la República como Felipe Calderón, mentiras de Fox, mentiras, y vaya, mentiras de Guillermo Padres, que dijo llegando, ¿cómo lucró Guillermo Padres con el caso de la guardería? Guillermo Padres ganó porque lucró, porque utilizó el dolor de las familias de la guardería ABC para hacer proselitismo. Él sí lo utilizó, y te lo puedo comprobar, él sí lo utilizó, y hasta la fecha no les ha cumplido. Pues tan es así que Eduardo Burgos les mentó la madre a los papás, a los maestros. Entonces creo que debemos de tener cuidado la sociedad a quienes elegimos para que nos representen, y debemos también de ser críticos, debemos de exigir y que no nos tiemble la voz para exigirle a los gobernantes, decirle, oye, tu trabajo es este y tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eres mi empleado. Cuando comprendamos eso, vamos a tener buenos gobernantes, porque dice que toda comunidad tiene el gobierno que se merece. Yo creo que no nos merecemos. A lo menos yo no me lo merezco. Yo no me merezco este gobierno corrupto, este gobierno de simulaciones de Guillermo Padres, que a la fecha, 5 años, ya se va. Y no les cumplió a los papás de guardería ABC. Nos mintió a todos, lucró con el caso de la guardería ABC, Guillermo Padres, y por eso él es el más culpable. Lo que hace falta son gobiernos honestos, que se dejen de estar sangrando al pueblo, ¿no? Sí, pues están ahí para eso, ¿ves? Para servir, no servir. Falta que acabemos con esa corrupción, que acabemos con esos gobiernos insensibles, con esos gobiernos de amiguismos, de que porque eres mi amigo te voy a dar, porque no eres mi amigo no te voy a dar, porque eres mi amigo me voy a dejar, me voy a hacer de la vista gorda. Entonces, dejar pues el amiguismo, dejar el influentismo y hacer política social. El gobierno debe y tiene la obligación de hacer política social. Hace falta mucho por avanzar, pero si nosotros nos seguimos quedando callados, no va a pasar nada. Hace falta que el gobierno sirva y nos decida. Hace falta que tengamos la voz completa de los ciudadanos
y exigirle a los gobiernos que se apliquen los reglamentos y los lineamientos y que se evite pues la corrupción, que se evite eso, el amiguismo, el que porque es mi amiguito, porque no es mi grupo, porque sí, porque no, los colores y todo eso. Debemos de dejarnos y crear una sociedad más participativa, y creo que a Hermosillo la guardería ABC lo marcó y lo va a seguir marcando y lo va a dejar marcado para toda la vida. La excesiva corrupción que existe en el gobierno, en el sector salud, protección civil, en la policía, una corrupción escandalosa que Guillermo Padres vino a rebasar. Si con Eduardo Burs la teníamos, con Guillermo Padres se vino a ser muy evidente. Tan evidente así que se utiliza el mismo poder del gobierno para golpear a quienes no están de acuerdo con él. Yo le diría a la gente que nos marque, que nos haya marcado Guardería ABC, pero que nos haya marcado para bien, que nos diera esa certeza de decir y tener el habla completa los hermosillenses, los sonorenses, para poder exigir, para poder levantar la voz, para poder decirles y exigirles y ordenarles a quienes están ahí por mandato del voto popular que se pongan a trabajar, que no la chinguen.